Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes se van conectando a este Facebook Live y a través de la plataforma Zoom a quienes nos acompañan el día de hoy. Estamos realmente emocionadas con este webinar. Esperamos que tomen asiento, se preparen para escuchar una riquísima conversación con Antonina Wosna y con Mary E. Hunt. En un minutito comenzamos. Pues un saludo muy fuerte, muy grande a todas las personas que se conectan en este momento, tanto de Europa como de América Latina, de Norteamérica. Estamos muy felices de estar reunidas el día de hoy en este webinar, que es la presentación del libro Pura Lujuria de Mary Daly, una traducción de Antonina Wosna y una introducción de Mary Hunt. Y estamos encantadas de contar con ellas dos en este espacio de Tras las Huellas, muy felices de haber coincidido en esta vida juntas, las tres, en este espacio. Y bueno, también muy felices por una muy buena noticia que nos acaban de dar de que mi gran amiga, compañera y cofundadora de Tras las Huellas de Sofía, Marisa Noriega, acaba de salir maravillosamente de una cirugía, cosa que nos da muchísima alegría y por la cual ofrecemos este webinar para ella, todo nuestro amor, toda nuestra luz y todo nuestro cariño en este abrazo sororal hasta allá, hasta donde ella se encuentra. Y bueno, te doy la más cordial bienvenida, Antonina, Mary, qué gusto tenerlas a las dos aquí. Y bueno, pues para presentar este maravilloso libro que, como ustedes pueden ver, tiene muchísima sabiduría. Y una sabiduría que nos van a ayudar entre Mary y Antonina a un poquito atisbar, podríamos decir. Y bueno, para empezar este webinar, a mí me gustaría leer estos pequeños currículums que tenemos aquí de Antonina y de Mary. Voy a tomar el primero de Antonina y decir que ella es doctora en teología por la Universidad Antonianum de Roma, es doctora en artes y humanidades en la Universidad de Murcia con el tema Némesis como concepto de la justicia en los escritos de Mary Daly, diálogo con la justicia de la representación y la justicia del cuidado. Es estudiante del doctorado en Teología Fundamental por la Universidad Antonianum en Roma, miembro de la Asociación de Teólogas Españolas, ATE, de la European Society of Women Theological Research, en la ESWTR, y del Seminario Teológico en Valencia, máster en Administración y Dirección de Empresas por la ENEB Barcelona y especialista en Dirección de Ventas por la ESIC en Valencia. Nacida en Polonia y residente en Valencia, España. Las principales líneas de investigación son la ética y la hermenéutica teológica. El interés se centra en investigar si existe un acuerdo de mínimos entre las diferencias propuestas de la ética feminista de las filosofías de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, pues aquí vemos un pequeño perfil de Antonina y me voy a presentar también a Mary, quien también ya ha estado en este espacio de Tras las Huellas y tenemos un pequeño currículum de ella, a la cual también todas ya conocemos. Bueno, pues Mary Elizabeth Hunt es doctora en filosofía y coordinadora de Water, que es la Alianza de Mujeres para la Teología, la Ética y los Rituales.
Participa en varios proyectos relacionados con la teología y la religión en el ámbito público. Mary Hunt preside el comité de la ARR sobre la situación de las personas LGTBIQ en la profesión. Trabaja, como les digo, en Water desde hace muchísimo, desde que la fundaron, no sé cuántos años tiene ya Water, Mary, ahorita a ver si nos dices. Y bueno, pues esta es una pequeña semblanza curricular nada más de las dos, para no restar tiempo a escucharlas en esta maravillosa charla. Te doy la más cordial bienvenida, Antonina, Mary, y te cedo la palabra a Mary para que nos hables un poquito de quién era Mary Daly. Adelante, Mary. Bueno, gracias. Y quiero decir también que mandamos todos cariños y fuerza a Marisa en España con la esperanza por su salud. Realmente la perdimos en esta situación. Quiero también dar gracias a Antonina por este trabajo de amor, realmente. Traducir un libro tan difícil, tan complejo, tan llena de ideas y juegos de palabra y todo eso es muy, muy difícil. No es fácil y realmente pensamientos asombrosos de Mary Daly son sutiles y astutos, pero qué trabajo que has hecho realmente. Gracias de parte de todos nosotros. Quiero empezar ofreciendo algunos comentarios para contextualizar quién es Mary Daly, quién fue Mary Daly y por qué es importante. Esa es tu pregunta a mí. ¿Quién fue Mary Daly y por qué es importante? Mary Daly fue, en mi opinión, una pensadora fundamental en los estudios feministas sobre religión, sin la cual este campo no existiría. Eso es sencillo. Sin Mary Daly no hay teología feminista. Y es interesante que la palabra de Mary Daly en este escrito, en este libro, en el Pure Lust, es onward, water, onward. Se escribió a nosotros water, que quiere decir justamente lo que dijiste, adelante. Ese es Mary Daly, espíritu de Mary Daly, adelante. Bueno, sus primeros trabajos sobre la Iglesia Católica romana, especialmente la Iglesia y el segundo sexo, y luego más allá de Dios Padre, sentaron una base sólida para su crítica al patriarcado y la construcción de nuevo tiempo y nuevo espacio. Son sus dichos, nuevo tiempo y nuevo espacio que muchos de nosotros vivimos. Yo quiero ofrecer algunas palabras de biografía sobre Mary Daly, tomado de este libro excelente, una especie de Mary Daly portable, digamos. This is, lo portable. Uno se puede leer eso y tener algunos excerptos de ensayos y de otros libros. Pero yo escribí la biografía de Mary Daly y quiero compartir eso para dar la situación en la cual estaba viviendo y leyendo, escribiendo. Mary Daly, Mary Frances Daly, Mary F. Daly. Bueno, su nacimiento era en el año 28, casi 100 años atrás. Era filósofa y teóloga feminista. Nació en una familia irlandesa en los Estados Unidos de la clase trabajadora, en Schenectady, New York, que está cerca de Albany, New York, está al norte de la ciudad de Nueva York. Su padre era vendedor y su madre trabaja en la casa, pero era realmente la más importante persona, yo diría, en la vida de Mary Daly, la madre. La madre decía una vez, yo quiero tener un hijo, esta hija, quiero tener Mary Daly. Y yo creo que este amor de la madre, su manera de expresar
expresarlo, dio a Mary Daly una fuerza para toda su vida, porque sabía que su madre quisiera tener un solo hijo, esta hija y la misma Mary Daly, que da a la chica una fuerza y una manera, una posibilidad de vivir en contra de todas las fuerzas del patriarcado. Es clave eso. Mary Daly se educó en escuelas católicas y terminó sus estudios universitarios en la College of St. Rose, en la ciudad de Albany, en Nueva York, en el año 1950, antes del nacimiento de muchos de nosotros. Su maestría era igual también en inglés, los dos títulos en inglés, en la Universidad Católica. Y empezó y terminó su primer doctorado en un programa de St. Mary's College, Notre Dame, Indiana, en 1954. Quiere decir que este programa del doctorado era una especie de protesta en contra del hecho de que las universidades católicas no quisieran admitir mujeres en sus programas. Entonces, una monja, Madeliva Wolf, fundó la Escuela de Sagrada Teología en el colegio que se llama St. Mary's College, al lado de la grande Universidad Notre Dame, especialmente para mujeres que estaban excluidas de la mayoría de los programas católicos de posgrado en teología. Era el primer de 3 doctorados de Mary Daly. Primer doctorado. Y eso estaba llamado el título de las damas, el ladies degree, una manera de desapreciarlo. Pero Mary Daly terminó en este programa en 54. Y se empezó enseñando y luego se fue a Friburgo, en Suiza, en 1963 para sacar 2 doctorados más, uno en filosofía y la otra en teología sagrada. Quiero decir que Mary Daly tenía mucha más formación que cualquier obispo en los Estados Unidos. Y además, sus clases en Friburgo fueron en latín, un idioma que le resultó muy útil por sus definiciones creativas, sus neologismos, que reflejan una atención cuidadosa y crítica a la etimología. Por eso creo que Mary Daly es única. No hay otra persona preparada en esta manera con 3 doctorados y con sus estudios primeramente en latín. Tenga en cuenta que el campo de teología feminista no existía, ni siquiera en la imaginación de los estudiantes que se fue a estudiar teología masculina. Estaba en Europa durante la década de 60, asistiendo alrededor de, cerca de, pero no en el Vaticano II. Era una joven estudiante de posgrado que vagaba por los márgenes absorbiendo la política de la Iglesia, recopilando fragmentos de chismes eclesiales y disfrutando de su gloria intelectual. Mandó a su madre postales. Su madre estaba con ella en Friburgo, pero ella estaba en Roma. Mandó postales a su madre diciendo, no, querida mamá, no te preocupes si no vuelvo a Friburgo en el horario hecho, porque estoy disfrutando tanto que realmente, vuelvo en algunos días más. Qué interesante que ver que ella estaba tan entusiasmada por estar sobre todo con periodistas en el Vaticano II, aunque tenía una formación mucho más compleja que los que estaban tomando decisiones. A su regreso a los Estados Unidos en el año 66, se empezó a enseñar en Boston College, una institución jesuita con estudiantes exclusivamente masculinos, menos algunas mujeres en los departamentos de educación y salud. Pero su primer libro importante, La Iglesia y el Segundo Sexo, en 68,
fue una manera de explicar lo que ha experimentado en Roma, pero ahora estaba pensando con Simone de Beauvoir si era posible realmente salir de este ámbito de la Iglesia Católica. Y bueno, lástimamente sabemos que realmente estamos todavía en la Iglesia y el segundo sexo en nuestra época. Pero tuvo algunas batallas con la facultad sobre su trabajo. Perdió un intento en 75 ser nombrado profesor titular porque el decano escribió, y cito, sin embargo, esa es la razón por la cual no estaba dando el título pleno. Sin embargo, al llegar a la determinación de un nivel apropiado de excelencia en sus publicaciones, el comité reconoció el contraste entre sus trabajos y las demostraciones más típicas de metodología académica en las publicaciones de que candidatos para el acceso a profesor son juzgados. Entonces, quiero decir que su trabajo era tan distinto que realmente no era posible valorizarlo para ser profesora titular. Yo diría que realmente el contraste fue y sigue siendo vivido pero por razones opuestas a las que pretendía el decano. Él pensaba que ella no tenía realmente la capacidad, pero no sabemos ni los nombres de sus colegas con este titular. Bueno, se puede decir más de Mary Daly, pero yo quiero terminar diciendo que consideraba que sus libros eran su legado. Más allá de Dios Padre en 73, era quizás lo básico. Decía, si Dios es varón, entonces el varón es Dios. Si Dios es varón, entonces el varón es Dios. Sigue estudiando en el programa de estudios de muchos cursos de estudios feministas. El uso inclusivo del lenguaje y masculino y metáforas de lo divino no fue más que la punta del iceberg, lo que la tapa. Las implicaciones de su pensamiento para el ministerio, para las mujeres, sean sacerdotes, en el catolicismo, en la gobernanza de iglesias y otras institucionales. Eso es realmente un descubrimiento básico, elemento, y quizás su más importante. Y bueno, estaba en la facultad de Boston College durante algunos 30 años, pero más bien se fue a escribir afuera. Pero tenía realmente un amor profundo para enseñar. Y pocas personas saben que realmente está involucrado en la educación de varones tanto como mujeres. Y yo me da mucha alegría saber que un estudiante negro, un estudiante volviendo de la guerra en Vietnam, estaba acostado por sus compañeros en un incidente racista y perdió su fuerza realmente el pobre. Y Mary Daly reconoció eso inmediatamente. Entonces el estudiante no habló con ningún jesuita, ningún consejero en la universidad, sino cuando Mary Daly le preguntó, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo ayudarle? El estudiante se fue a Mary Daly porque ella entendía desde su experiencia de ser marginalizada cuál sería su experiencia del estudiante. Me parece muy importante eso, porque muchas personas dicen, oh, Mary Daly no quisiera enseñar a los varones, etc. Pero no era así. Enseñaba a los varones separados por especie de seminar privado, pero pensando siempre que una
un grupo de mujeres no podrían llevar adelante su propia agenda sin ser solos. Bueno, vamos a ver. Mary Daly asistía en las reuniones de the American Academy of Religion, pero siempre dice que se fue a ver sus amigos, no para el trabajo. Pero eso no era así. Formó parte del grupo de inicio de Caucus, Women's Caucus, Caucus de Mujeres de la organización. Participó activamente desde el principio en la sección que se llama Mujeres de Religión. Y siempre le gustó tener un panel sobre su última publicación, lo que sea. Incluso cuando criticaba la academia como lugar donde, para el trabajo intelectual. Estaba muy en contra de lo que se llamaba academia, el problema mental de academia. Y se puede leer todo eso en Outer Course, en su autobiografía, que entiendo ahora está en español. Pero quiero decir que Mary Daly murió en Gardner, Massachusetts, en el año 2010, en la edad de 81 años. Pero lo que pasó era una mujer en un sentido muy solitaria. Su compañero más cercano durante muchos años fue un querido gato. Sin embargo, estuvo maravillosamente bien acompañada por personas que nunca conoció y que sigue en deuda intelectual con ella. Tenía amigos cercanos, mujeres y varones, colaboradores y colegas. Algunos de nosotros, de las mujeres, formamos un pequeño equipo, lo que llamamos equipo Mary Daly, sin diciendo a ella, para acompañarla en sus últimos años, asegurando que viviría y moriría con dignidad y paz, como corresponde a la defensora del bienestar de todas las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias, Mary. Me encanta que nos cuentes de Mary Daly desde ese punto tan cercano, tan entrañable, ¿no? Porque es ahí donde encontramos a este personaje maravilloso que nos llena de sabiduría. Y bueno, pues Antonina, te dejamos la palabra para que ahora tú nos hables de este libro maravilloso que has traducido. Pues muchísimas gracias también por la invitación de esta presentación. Pues oramos por la salud de Marisa, estamos presentes con ella en el espíritu, y si me permitís, pues comparto la pantalla para que podamos ver un poco la presentación que he preparado, y que está pues dividida como en 4 partes, y lo que pretendo es, más que hablar yo, porque al final yo no he escrito este libro, sino soy una traductora, y además al ser un libro muy difícil, pues debo reconocer que podía haber hecho un trabajo mejor. No. Pero como también había comentado Mary, que trabajando en equipo, ¿no? Apoyando en este libro, en otros libros que eran también muy difíciles de encontrar, pues hay peripecias, historias sobre cómo he encontrado incluso el manuscrito, que es lo que me preguntó Andrea. Dice, oye, ¿y cómo has llegado al texto para poder traducirlo? Bueno, trayendo de Estados Unidos, mira, esta es la versión que tiene Mary. Y luego también esta confabulación, que diría también Mary Daly, que ha permitido que casualmente, porque este libro se publica en marzo y se presenta en marzo, pero resulta que en enero, sin saber una de otra, se publica también la traducción del Outer Course, en castellano se ha traducido como Exórbita, que es una especie de autobiografía de Mary Daly, que hace que junto con la traducción de Pura Lujuria, pues da como esta sensación, ¿no? Que desde diferentes partes, desde diferentes feminismos, desde diferentes tradiciones,
hay como un resurgir, un reconocer o recuperar de esta autora y de sus escritos, lo que indicaría bueno, que la estamos ahora descubriendo. En realidad la estamos descubriendo en en el ámbito hispanoparlante, y no es para menos, no es para menos, porque fijaos qué es lo que dice ella misma, ¿no? Y es un poco para dar la voz sin entrar aún demasiado en el contenido, porque ya nos ha dado un gran contexto biográfico Mary, pero fijaos lo que dice en el prefacio de la edición del 84, ¿no? Este libro se publica en su versión en 84. Y dice Mary Daly, este libro se está publicando en la década de los 80 del siglo XX, un periodo en el que las mujeres, nuestra hermana tierra y sus criaturas experimentan el peligro extremo de extinción de la mano de unos padres maníacos, hijos y fantasmas sagrados, haciendo alusión a las tríadas o trinidades, por medio del holocausto nuclear o, en su defecto, por la contaminación química, por la violencia, por el hambre, las enfermedades, por el engaño, por la podredumbre mental. Dentro del contexto general de los horrores de esta década, las mujeres se enfrentan en su vida diaria a las fuerzas que pretenden destrozarnos, estrangularnos, domarnos y volvernos contra nosotras nuestros propios propósitos e intereses, ¿no? Y a su vez dice, en este preciso instante miles de mujeres luchan por recordar, ¿no? Recordar la propia historia, por sostener e intensificar una conciencia biofílica, viviendo con nostalgia y deseo de superar estos peligros. Estamos apasionadas por lo más íntimo y supremo, por la profundidad y la trascendencia, por la memoria de la integridad original. O sea, son palabras que resuenan hoy en día con igual fuerza y actualidad como en el 84, ¿no? También, por ejemplo, cuando habla, fijaos, al final casi del libro, cuando habla de las metamorfosferas, enseguida pasaremos a eso, otras palabras que quiero recuperar para que cuando habla de la amistad de las mujeres, entre las mujeres, a ver si soy capaz de encontrar ahora, porque tiene su miga cuando habla de las mujeres de Palestina e Israel que se disparan mutuamente. Y bueno, no lo encuentro, pero ya tengo apuntada una página y digo, pues esta está hablando a nosotras ahora mismo. Es increíble, ¿no? La profecía, la visión que tenía esta mujer, y es lógico que en su tiempo pues no se la entendiera, ¿no? Entonces, pues hay como 4 ejes o 4 círculos concéntricos, ¿no? Que nos dan ciertas pautas para conocer este libro. Ya sobre la Génesis, pues quién es, pues ya nos lo presentó Mary. Yo ahí destacar, ¿no? Pues que es probablemente, ¿no? la primera doctora en teología católica mujer. También, como declara en Outer Course, ¿no? En Exórbita, pues se declara lesbiana. Luego pongo una serie de preguntas que igual después en el debate pueden salir, que si se la puede considerar una teóloga pues cristiana, ¿no? Eso sí, ya ha comentado Mary que ha formado parte de un grupo de trabajo que conseguía que una mujer, en este caso Christine Downing, se convirtiera en la presidenta de la American Academy of Religion, ¿no? Luego también profesora en Boston College, que algunos le preguntaban, bueno, eso es una institución patriarcal, ¿qué haces allí? Y ella dice, I choose to stand my own ground, ¿no? O sea, podemos tener influencia solamente donde nos podamos entender o donde tengamos, ¿no? cierta ley. Entonces, pues el contexto, ¿no? de escribir este libro, que ella también considera una trilogía o una tríada junto a Gynecology y luego el Wickeder y Brujedario, pues ya se remonta al 74,
con este libro que ya ha mencionado también Mary, de Beyond God the Father, ¿no? Hablábamos también del Concilio Vaticano II, el 84, que es el año cuando se publica el libro, también es el año del título de George Orwell, ¿no? Donde el movimiento feminista sí que se encuentra en el auge, pero a su vez hay una crítica de la teoría feminista desde el uso politizado y mediatizado del lenguaje. Tengo aquí también una cita, ¿no? A pesar de que el feminismo radical, el salto cualitativo más allá de la religión patriarcal, se escribió en realidad en otoño del 74, su brío, su contenido y su propósito confluyeron para llevarlo a la otra galaxia. Se trataba de un fenómeno inicial de la tercera galaxia, ¿no? Que son las galaxias estas que luego retoma en pura lujuria, ¿no? Y de hecho, 2 páginas más adelante, en Exórbita, también en Outer Course, dice: de hecho, mi lujuria por las terceras opciones trascendentales caracterizó toda la ponencia, ¿no? Habla de la teoría feminista como dentro, que se da, ¿no? Se produce dentro de un determinado medio, de la escucha, del sentido de la realidad diferente a la realidad dominante, ¿no? Pero también reconoce, ¿no? Claro, que tenemos que tener conciencia de los usos políticos del lenguaje, ¿no? Incluso de los términos como androginia en su momento, ¿no? Luego, pues, el concepto de la bruja desarrolla que son ya en aquel entonces, digamos, germinaban en ella eh, estos cuerpos, ¿no? De sabiduría que plasmara de una forma magistral en cuanto a la estructura del libro Pura Lujuria, ¿no? Bueno, también continúa, ¿no? Por el 75, que ya lo ha mencionado también Mary Hunt, pues que le deniegan la plaza como profesora titular, ¿no? Y dice: me seguía perturbando un torbellino de energías encontradas, ¿no? Eh, Habla del año decisivo en el contexto superficial y profundo, ¿no? También habla del sueño de la universidad feminista, que ya estaba vivo en las mujeres en el 75, ¿no? Y concluye, ¿no? Dada esta historia, este contexto, mi camino estaba preparado para las expediciones y hazañas expansivas de exorcismo y éxtasis que se avecinaban, aunque no podía saber de forma explícita que ginecología, pura lujuria y el brujedario se iban a desplegar. Sí sentía que algo enormemente emocionante estaba a punto de ocurrir, ¿no? Entonces, pues ya la génesis directa de escribir el libro también lo describe en Outer Course como un hilar a lo grande, la expansión o la explosión de pura lujuria, que abarca pues 3 años de excedencia que pidió, y lo describe así: el devenir explosivo de pura lujuria fue en un nivel una batalla contra los agresores obsesos, impulsados por la lujuria fálica. Y dice: fundamentalmente pura lujuria significa la alta gracia, la esperanza, la armonía, la concordancia cósmica de aquellas mujeres que eligen escapar, seguir los deseos más profundos de sus corazones y salir del estado de cautiverio con espíritu inquisitivo y viajero. De hecho, ¿no? Uno de las partes muy interesantes y muy importantes, tanto en Pura Lujuria como en otras, pues Ginecología y el resto, ¿no? Amazon Grace, ¿no? Quintesencia y otros libros, es la inspiración en la naturaleza, ¿no? Ella no habla ni siquiera de la vida, sino de biofilia, en contraste a necrofilia, que sería la nada esta que pretende la explotación, ¿no? Patriarcal. Y sin embargo, ¿no? Cuando habla de las pasiones del volcán, ¿no? En la segunda galaxia, en el segundo reino, que explotan, coincide que ella justo hace un vuelo por encima del monte de Santa Elena, justo en el día de la erupción del volcán. Entonces, pues ve ahí
todo lo que se produce, ¿no? El color, la fuerza, la potencia, el magma que sale, ¿no? El polvo, la fuerza de aquellos, ¿no? De los poderes biofílicos elementales. Entonces lo lleva a una metáfora inmediatamente de la tierra y de las mujeres, de la conexión de las mareas, ¿no? Entonces, a medida en el que el mundo avanzaba, esto también dice Mary, hacia los 80, el comienzo de la época de Reagan y una década de conservadurismo y decadencia decreciente, nosotras, dice, las mujeres, las gatas, las otras criaturas elementales, luchábamos por mantenernos firmes contra las malas vibraciones del contexto político y social, contra el vendaval de regresión, ¿no? Y entonces, pues también, aludiendo a lo que ya ha comentado Mary, ¿no? Dice, este trabajo inicial, ¿no? De los comienzos se hizo en la casa de Newtonville, donde las parientes peludas, gata salvaje y ojos salvajes, ¿no? De hecho, al final de Pura Lujuria hay un apéndice gat-egórico, ¿no? No categórico, sino gat-egórico, haciendo este juego de palabras, ¿no? Donde saltan las gatas, los gatos, y discuten, de hecho, con el decano, que no entiende nada, el de la Inquisición, y le hacen una burla impresionante de lo de la academencia que comentaba también Mary, ¿no? Entonces, comenta, ¿no? Mary que su inspiración pues era subiendo con frecuencia a una de las colinas vecinas para charlar con una amiga, con una joven vaca muy llamativa, de modales y comportamientos libres y salvajes, ¿no? O sea, este desparpajo, luego, pues, por ejemplo, ¿no? Cuando habla del tornado, esta inspiración de la naturaleza se ve muchísimo, ¿no? Y lo destaca ella también, ¿no? Cuando habla del cielo impresionante, de las vistas de la puesta del sol, ¿no? Y continúa, ¿no? Porque ya estamos llevan como 100 páginas contando la génesis de Pura Lujuria en el libro, sobre su biografía. En la primavera del 83 me sentía realmente en las nubes con Pura Lujuria. Entonces, de modo nauseabundo, llegó una ola de destrucción provocada por los hombres, ¿no? Se plasmó de forma odiosa y bueno, comenta pues que ha tenido un problema con su casa y al final aterriza, ¿no? El tema central en Pura Lujuria es la realización, ¿no? Entonces, si avanzamos en esta génesis, ¿no? Pues nos preguntamos, ¿no? Que cómo es posible, ¿no? Que este legado tan apasionado, ¿no? Da la sensación que se esté apagando en Estados Unidos, ¿no? Y se desconozca en España. Quizás después podamos dialogar con Mary sobre eso, ¿no? ¿Por qué esta catedral de Delhi, pues siendo tan atrayente, ¿no? Tan atractiva, tiene tan pocas seguidoras ahora mismo? Es un poco, ¿no? Es que el feminismo radical ya ha cumplido su misión y una era ha pasado, ¿no? Y como has mencionado al principio, que me parecía una frase súper potente, sin Delhi no hay teología feminista, ella ha puesto unas estructuras y ahora a crecer, ¿no? Y luego, pues, viendo un poco su trayectoria y sobre qué estructura su libro, realmente la podemos llamar una pensadora postcristiana, ¿no? Bueno, son un poco, pues, acercarnos a estas preguntas, a estas cuestiones, conforme nos acercamos al libro, ¿no? Más preguntas, ¿no? ¿Cómo, ¿no? Incorpora estos elementos, ¿no? Desde Facebook he puesto números de página para que veamos que desde el primer momento esta conexión, inspiración con la naturaleza, esta biofilia, pues se refleja en los elementos, ¿no? Y quiere explicar de qué va la filosofía feminista elemental, porque claro, el título del libro es Pura Lujuria, pero el subtítulo es Filosofía feminista elemental. O sea, ella en realidad lo que hace es coger unas estructuras lógicas que conocía muy bien, que eran las estructuras pues tomistas, y hace una base para diferentes feminismos o diferentes teorías feministas contextualizadas, para que estas energías feministas, que ahora son tan múltiples y tan diferentes, no dispersen las energías, estas
biofílicas ginérgicas, ¿no? Estas energías que no se dispersen sino se concentren, puedan tener una estructura capaz de albergar todas ellas. Entonces igual esta abstracción, ¿no? que de alguna manera acompaña al libro, que si se conoce estos tres ejes, ¿no? que acompañan, que enseguida pasamos a eso, nos permiten pues entender mejor pues como no, metafilosofía, metaestructura del pensamiento feminista de fondo que permite pues estos consensos, estos acuerdos de mínimos entre tantos feminismos que hay y corriendo el riesgo de ser fragmentado el movimiento y dispersas las energías a favor del patriarcado. Esta creo que es su gran aportación y lo que seguimos descubriendo, ¿no? Igualmente, ¿no? En este mismo libro pongo páginas para que podáis también luego pues leer, ¿no? Incluso recojo yo, ¿no? Claro, ella habla, por ejemplo, aquí cuestionando el dogma de la transustanciación, ¿no? El dogma eucarístico, ¿no? El dogma ha preparado el camino para la aceptación de fenómenos como el transexualismo, ¿no? ¿Qué diría Mary Daly hoy sobre trans, ¿no? ¿O qué diría Daly sobre queer, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos estas preguntas originales que nos plantea Mary pues, en la página 100 de este libro sobre el ser, ¿no? Llevadas por las metáforas a los reinos de metaser, las mujeres que reflexionan, encuentran y descubren sus propias preguntas originales y por tanto descubren la primera filosofía. Dado que las prudentes se ocupan de sus propias prioridades, haciendo que la participación biofílica en el ser sea nuestra última preocupación íntima, es necesario que se teja una primera filosofía del primer sexo. Para acompasar este proceso debemos conjurar a las visionarias, como Elizabeth Golds Davis, la atrevida e intransigente bruja, etc., etc., ¿no? Y aquí, pues simplemente recoger, ¿no? ¿Qué entiende ella o qué definición también pone de esta filosofía feminista? Antes de pasar ya al título principal, que es igual más llamativo, que eso también es su don, ¿no? De gancho este, ¿no? Gynecology, sugerente a tope. ¿No? Amazon Grace, Quintessence, ¿no? En que enseguida nos hace pensar en quinta esencia. Incluso lo de más allá de Dios Padre, enseguida nos hace pensar en más allá de la verdad, de Nietzsche, ¿no? O Church in the Second Sex, que enseguida pensamos en de Beauvoir, en un diálogo ahí que tiene. O sea, esta forma de evocar esta brillantez que va más allá de simple raciocinio académico, que es lo que comentaba Daly, que ese es el problema de las universidades o de los métodos científicos y teológicos, pues nos lleva a este planteamiento de la filosofía feminista, donde el feminismo significa esencialmente el compromiso al pasado y a las memorias futuras de la felicidad que desafía la civilización. Las personas, y es muy importante porque ella no se dirige solamente a las mujeres cuando habla del feminismo y de las feministas, ¿no? Las personas que escogen ser feministas apuestan por las mujeres, por la lealtad hacia ellas y forman parte de la membresía cognitiva y de la minoría afectiva, ¿no? Pues una belleza y tan evocadora y además tan clara, ¿no? Una visionaria impresionante, ¿no? Entonces, pues ya que hemos pasado ya por el Génesis y por las preguntas y las propuestas que nos lanza solamente ya de darnos el apetito, el paladar, ¿no? Pues ya entramos un poco en el libro y como os había citado, ¿no? Ella misma dice, ¿no? Que pura lujuria trata de la realización. ¿Realización de qué? ¿No? Entonces, aquí hay en el prefacio, pues recogía este texto que ya os había leído, ¿no? sobre los años 80, sobre un contexto histórico parecido que hoy podemos leer y que hace este libro tan actual hoy en día, ¿no? Entonces, esta pregunta, que ya más o menos he respondido, si su idea de la filosofía elemental feminista puede ser el sustrato de los múltiples feminismos diversos actuales, pues por supuesto, esta es la grandeza de este libro, ¿no? Que plantea como tres reinos. Nos lleva por tres como galaxias, tres etapas o tres reinos, tres dominios, ¿no?
o esferas, en el que son como esferas, por un lado, ontológicos, o sea, habla del ser, por otro lado, del hacer, de la moral, y después de vivir, de aplicar en el día a día, ¿no? Esta praxis, ¿no? Entonces, estas tres dimensiones están presentes en cada una de las órbitas, ¿no? O galaxias o esferas, ¿no? De hecho, enseguida pasaremos, porque la primera se llama arquiesfera, o sea, de los arjés, de los orígenes, ¿no? Del ser. Luego piroesferas, que habla de este fuego, ¿no? Volcánico, ¿no? De la moral, de la praxis, de las emociones, pasiones, virtudes, que además contrasta pasiones plásticas y virtudes embotadas con las virtudes elementales, porque elemental no quiere decir superficial, sino de los elementos, ¿no? De la tierra, del aire, o sea, lo que es realista también, ¿no? Aparte de que es natural en cuanto a naturaleza biológica, pero es real, ¿no? Cosa que también permite que los feminismos no se dejen tachar por, qué sé yo, morales situacionales o por filosofías o pensamientos relativistas, ¿no? O sea, es realista. ¿Vale? Y luego el libro sigue esta dinámica ternaria, ¿no? Que por un lado critica, ¿no? Estos mecanismos patriarcales, estructuras de opresión, pero no se limita a eso, sino que recupera estas tradiciones antiguas, estas etimologías que comentaba también Mary Hunt, ¿no? Estas palabras y lenguajes originales, ancestrales, también significados olvidados, ¿no? Silenciados de muchas palabras, pues que si yo Spinster mismo, ¿no? La solterona, ¿no? Que spinning spinster, ¿no? La que salta, ¿no? Totalmente diferente el significado que ella recupera de la tradición etimológica del inglés. Y luego el tercer paso que a mi modo de ver es el más retador, que es el de la imaginación creativa. O sea, la crítica yo creo que todas estamos capacitadas y por la experiencia más que de otra manera. También hay bastante trabajo de la recuperación de las tradiciones, tanto de las mujeres en exégesis y en otras áreas. Pero esta imaginación creativa de esas, ¿qué preguntas estas originales nos planteamos o qué queremos a futuro? ¿Cómo nos imaginamos este futuro biofílico? Para mí, personalmente, es un gran reto. Y ella se atreve, y contra más avanza en los libros, pues más. Por ejemplo, en Amazon Grace muestra una utopía, ojo, que nos encontramos en el 2048, que ya no es tan utopía, que esto es dentro de 24 años, pues ella plantea, ¿no? este universo biofílico feminista, ¿no? Como es, y dice, claro, lo lees y lo ha escrito en el 96 igual, ¿no? Y te llama la atención porque parece tan profético, ¿no? Y a ver si somos capaces de conseguir esta utopía en el 48. Bueno, en todo caso, como también ella constata, Pura lujuria no es obra sobre el erotismo feminista, me cachis. Pero, que tampoco sería, dice, aunque difícilmente excluya este asunto en el abanico de sus preocupaciones, esto lo dice ella, ¿no? Principalmente es una obra errática feminista. Las mujeres lujuriosos entenderán esto inmediatamente al leer las siguientes definiciones de errante: sin rumbo fijo, ambulante, sin residencia fija, nómada. Muchas mujeres lujuriosas son nómadas vigorosas. Se las conoce por su feroz resistencia a ser rescatadas. Claramente nos alegramos de saber que el erratismo significa un acto o tendencia rebelde. Estamos orgullosas de que nuestros trabajos publicados estén, según las fijaciones estándares fálicas, totalmente errados, ¿no? También a su vez habla, ¿no? Explícitamente sobre el título del libro al inicio, ¿no? Y dice que el título tiene un doble sentido.
Y es muy, muy importante, ¿no? Plantear, porque de hecho también forma parte de la metodología tomista, digamos, hacer la comparación, ¿no? O sea, vamos, si yo afirmo una cosa, por ejemplo, biofilia, la explico a través de necrofilia. O en este caso, pues la lujuria, en cuanto pura, lo explica a través del sentido de la palabra lujuria en el sentido patriarcal, ¿no? Cuando habla de que lujuria trata de los objetos de posesión y agresión. La lujuria odiosa viola y mata a las mujeres. ¿Eh? Es un deseo sexual de carácter violento, autocomplaciente. La lujuria fálica violenta y autocomplaciente es la medida de la vida, desmembrando el espíritu y la materia, procurando la aniquilación. Esta lujuria se caracteriza por una maldad no mitigada. Es ontológicamente malvada. En este sentido dice pura, teniendo como fin la rotura del ser femenino. Es muy potente, ¿no? Entonces tampoco nos va a extrañar cuando dice, por el contrario, la lujuria femenina elemental es un intenso anhelo y ansia por la concurrencia cósmica con la creación. Está cargada de tensión en los tiempos construidos por los padres. Indignada arde a través de las impresiones superficiales de los sentidos insípidos, detectando las fuentes, las fuerzas astrales, los ángeles y las gracias que llaman desde lo profundo, ¿no? Entonces, así, empezando así, ¿verdad? Pues estas tres etapas se explicitan en las tres esferas que marcan las pautas, el ritmo de este libro, además el ritmo que ella subraya a menudo, muchas veces, ¿no? El ritmo de las mareas, el ritmo de las mareas, ¿no? Entonces ahí tenemos estas tres esferas que ya os he mencionado, las arquiesferas, donde habla del ser, del be, ¿no? Las piroesferas, cuando habla de las pasiones y virtudes, ¿no? Y luego metamorfosferas, donde acuña estos tres términos tan potentes como es befriending, ¿no? Belonging, befriending y bewitching, que enseguida ya llegamos a ello, ¿no? Bien. Bueno, empieza las arquiesferas con la crítica, ¿no? Os comentaba esta dinámica ternaria, ¿no? Del libro crítica, después recuperación, que ella llamará recordar, muy sugerente también. Esta vez la traducción al castellano ha ayudado, ¿no? Porque también a veces lo traducimos como remembranza, pero el editor, o sea, de la publicación me ha dicho el corrector que esta palabra no existe en castellano, la remembranza, pero lo de recordar, lo de cuerda, ¿no? Que vuelves a unir algo con algo, ¿no? Hablando también de este desmembramiento que acabamos de citar, ¿no? Lo que ella entienda por lujuria fálica, el desmembramiento, pues recordar, volver cuerdos también, ¿no? Volvernos cuerdos, pero también de alguna manera tejer estos rotos, estos trozos rotos. Entonces, pues pone a crítica estos mecanismos patriarcales donde nos tragamos la mentira, esto también es una traducción literal, que en este caso quería mitigar yo, y el editor, el del corrector, dice, no, no, déjalo, que ella además lo dice cuando habla de la Eucaristía, ¿no? Volvemos a lo de transustanciación, ¿no? O sea, como que te tragas la mentira, ¿no? Nos han contado cada película, cuenta que ya no somos capaces ni de reconocer pues lo que es el cuerpo, lo que es el vino, lo que es el pan, y estas mismas metáforas legitiman muchas veces nuestra posición de sumisas, entregadas a causa que no es nuestra, que no es de la realización, ¿no? Entonces, pues da estos ejemplos de incluso de los grandes maestros ascetas, con Gandhi incluido, como formas, como mecanismos patriarcales de mentira, de engaño a las mujeres, ¿no? Aquí también pues os ofrezco números de página para las citas, ¿no? Cuando habla pues de la pornografía papal, ¿no? que lleva al autoabajamiento de las mujeres, de la ideología
en la que prospera la degradación femenina. Y luego, donde más quizás me toca o duele, es cuando habla, ¿no?, de la violencia horizontal, ¿no? Cuando las mujeres, claro que vivimos una cultura patriarcal, no pretendamos por ser mujeres no ser portadoras del patriarcado, en cierto sentido, ¿no? Por muy críticas y conscientes que seamos, pero muchas veces reproducimos los patrones, ¿no? Entonces, ¿no? Las mujeres que han sido cosificadas, privadas de la participación consciente en el ser, tienen problemas para creer en la santidad de sus entrañas, ¿no? El desorden del sadismo se interioriza en las mujeres, provocando que se vuelvan incapaces de reivindicar moralmente su propia singularidad como mujeres. Habla de la abnegación intelectual, como que subvierte la confianza básica del conocimiento elemental natural. Habla también, pues, de las mujeres que traicionan a otras mujeres, ¿no?, dentro de estos mecanismos, ¿no?, como estamos siendo manipuladas o nos dejamos manipular, ¿no? Cuando las mujeres, cito, página 139, cuando las mujeres, ya sean heterosexuales o lesbianas, cuya conciencia ha sido destruida, se pronuncian a favor del sadomasoquismo o de la pornografía, pueden estar ejerciendo, dice, la libertad de expresión, pero no hablan ni como feministas ni para feministas, dado que la lógica inherente de su posición es simplemente antifeminista. No representan un partido o una lucha dentro del movimiento feminista. Más bien, se han convertido en herramientas de la sociedad en un esfuerzo continuo por destruir la conciencia femenina, ¿no? Y luego pues hace todo un... bueno, esta también. La violencia horizontal entre las mujeres que han decidido llamarse feministas y o lesbianas se entiende mejor desde el contexto más osádico, pseudo-feminista, progresista de los años 80 y del sadoascetismo que refleja. La agenda oculta de estas políticas es masculina y errónea, ¿no? Bueno, en fin, es muy rico, ¿no?, lo que comenta, incluso cómo, ¿no?, habla del tratado de la Mariología, ¿no?, en cuanto al desplazamiento fálico del deseo. Encontramos pues una lectura de la Virgen Madre, representada por los sublimadores como materia, ¿no?, y la que legitima la violación, ¿no?, la encarnación como la legitimación de la violación de toda la materia y de todas las mujeres, ¿no? Claro, su crítica es muy feroz, pero también en este sentido yo creo que es para conseguir este efecto de choque, ¿no?, de que nos cuestionemos todas las tradiciones que hemos recibido de inicio, ¿no? Y luego también, por otro lado, habla de esta María, recupera, ¿no?, recupera a María de Nazaret como esta arquimaga o esta arquimagen, porque también juega con esta doble, bueno, la traducción permite esta doble juego de palabras, ¿no? Y comenta, ¿no?, pues cómo es posible, o sea, qué tipo de tradiciones sobre María tenían que haber para que se mantuviera en una iglesia patriarcal, ¿no?, y no muriera, ¿no?, o no se desarraigara, ¿no? Y allí enseguida enlaza, estoy ahí, con este concepto de la anamnesia, que es, cito, recordar nuestras conexiones elementales, amenazados por los arquetipos cegadores y sofocantes, ¿no? Es decir, nos invita a un desolvido, a una arqueología, ¿ves? Esta segunda parte sería la recuperación, o sea, ha hecho una crítica de la tradición mariana en la iglesia, en la lectura sesgada, patriarcal, y luego recupera a María como arquimagen para que pueda ser un elemento liberador, ¿no?
para las mujeres también, ¿no? ¿Desde dónde? Pues lo mismo hace pues, desde este recuerdo biofílico de nuestras memorias originales, ¿no? Luego, lo mismo hace sobre lo que es la presencia real, ¿no? Volvemos otra vez a la Eucaristía, volvemos otra vez a la ontología, ¿no? Es también muy potente porque, claro, ella habla del poder fálico de la ausencia. Esto es la página 222 que se contrapone a la biofilia. Entonces, ahí es donde plantea que para los varones, en el patriarcado, la mujer es nada. Pero claro, precisamente, ¿no? Ahí encuentra este juego también con palabra en sánscrito que viene a ser que suena como sin en inglés, que suena a pecado. Entonces, conecta la ontología, el ser, en este caso nada, con la necesidad de pecar a lo grande, tener este coraje de pecar a lo grande para recuperar el ser. O sea, si para el varón la mujer es nada, precisamente transgredir estas nadas será pecar contra nuestra posición ontológica de nada y es ser. Pero ahí hay una trampa, ¿no? Y por eso hace falta este discernimiento, esta búsqueda de encontrar, de presenciar, ¿no? Nuestro consenso pasado y futuro, porque no se trata simplemente de transgredir normas patriarcales, estándares patriarcales, porque también, sino que este discernimiento nos permita encontrar nuestro ritmo, nuestras pasiones elementales, nuestras emociones, ¿no? Y entonces, pues ahí saltamos, ¿no? Saltamos a estas pirosferas, ¿vale? Donde habla de estas pasiones plásticas, ¿no? Contra las que también se puede transgredir, ¿no? La culpa, la ansiedad, la depresión, la hostilidad, la amargura, el resentimiento, aburrimiento, resignación, satisfacción, frustración. Explica, ¿no? En qué consiste cada una y que sentimos tan a menudo porque además están provocados para que las mujeres se sientan así. Y las contrapone estas emociones, además lo escribe en mayúscula y con guión para que no se confunda con las emociones en el lenguaje patriarcal, que son como erupciones de virtudes volcánicas, que son fortaleza emocional, independencia, contundencia, dinamismo, decisión, prudencia, objetividad, asertividad, vitalidad, intensidad, profundidad de carácter, ¿no? Entonces, claro, habla, ¿no? Que las mujeres, sobre todo, en particular las que sufren múltiples opresiones, son silenciadas. La lucha por romper el silencio puede generar posibilidades de liberación. Las cadenas de silenciamiento se rompen ante continuos actos de creatividad inspirados en esta pura lujuria, ¿no? Entonces, uno de los textos que también a mí, pues como ha podido comentar Andrea cuando comentaba sobre nuestros currículums, ¿no? Que a mí me inspiró poderosamente, era el tema justo de la justicia o de Némesis, ¿no? Entonces, quería ofrecer también, ¿no? Un poco, ¿no? De reflexión, que me queda poco tiempo, pero ya queda nada. Precisamente de lo que dice Deli sobre la virtud de la justicia y a dónde aterriza después con Némesis, ¿no? Entonces, dice Deli, página 299, de todas las virtudes morales, ninguna se defiende más pomposamente que la justicia. Sin embargo, dice, la idea misma de la justicia dentro de la sociedad patriarcal, sostenida por los mitos e ideologías fálicas, es un absurdo lógico. En este sistema asimétrico existe la opresión de las mujeres y de todos aquellos a los que los hombres poderosos tratan como si fueran mujeres, la gente del tercer mundo y todas las personas pobres.
Pero existen personas privilegiadas. Algunas mujeres lo son por razón de su asociación con ciertos hombres, particularmente si estas mujeres son de clase alta, ¿no? Habla de las intersecciones, ¿no? De las opresiones, ¿no? Sin embargo, este estatus derivado y dependiente no tiene nada que ver con la justicia. La justicia primativa de los padres es falsa, básica y plástica. Eso quiere decir que las mujeres no deban buscar la igualdad. Esto quiere decir que las mujeres no deban buscar la igualdad de remuneración o igualdad de derechos. Es decir, que no nos confundan los conceptos. Creer que la paridad producirá una verdadera igualdad es conformarse con una justicia embotada mientras no se comprenda la necesidad de los cambios casi inefables en el corazón mismo de la conciencia, sabiendo que nunca habrá igualdad de derechos o derechos civiles plenos dentro del patriarcado, pero que puede haber un alivio de la opresión y la mejora de algunas condiciones. Y sigue, ¿no? sobre la justicia. Es que me parece tan tremendamente poderoso lo que comenta, que vamos, a mí me convenció en su momento, ¿no? Dice sobre la justicia, precisamente la primera de las virtudes morales, 356, la justicia se ha definido como la voluntad perpetua de otorgar a cada uno lo que se le debe. Pero claro, pregunta ahí, ¿pero quién decide sobre qué se debe a uno? ¿No? Luego incluso dice, tampoco el vicio de la injusticia, ¿veis? Otra vez lo compara, definido patriarcalmente, arroja mucha luz sobre la situación de las mujeres. La dicotomía justicia e injusticia se refiere principalmente a la elaboración y la violación de las reglas de los clubes de los muchachos. El abanico que engloba el binomio justicia-injusticia es demasiado pálido para lograr designar la virtud justa de las mujeres furiosas. Y es cuando nos encandila a todos. Dice, más acertado para explicar el objeto y el proceso de la furiosa justicia es el término némesis, como diosa de la retribución divina, ¿no? Némesis no tiene ojos tapados, no está con la espada, ¿no? Sino corre, ¿no? Con una rueda a ver el contexto de cada uno, ¿no? Y ayudar, ¿no? No es una retribución vengativa o una neutralidad que pone en la balanza pero no ve las circunstancias de las personas, ¿no? Entonces, a partir de allí, ¿no? Habla de estas, de otras, ¿no? De las 4 virtudes cardinales, ¿no? La justicia, la prudencia, ¿no? El coraje, ¿verdad? Pues da muchos ejemplos muy interesantes, ¿no? Y conecta, ¿no? Esta parte ontológica que ya hemos visto con esta parte de moral, ¿no? que enseguida en la visión pues creyente hablaríamos del pecado, del demonio, ¿no? Pero claro, recoge la etimología daimon, griego, que significa espíritu, y dice, a la mujer le resulta asombroso saber que las mismas raíces semánticas de las que ha surgido la marea y el orden han dado a luz también a la palabra demonio, daimonion. Se cree que esta palabra proviene del latín y del griego, similar en sánscrito, que significa dividir, y derivan de la misma raíz en indoeuropea da, que significa dividir también. Cuando una buscadora entiende la palabra demonio dentro de este contexto semántico de la división, la palabra adquiere un nuevo significado para ella y el demonio puede funcionar como labris, como la hacha de doble filo, ¿no? Que es también otro símbolo que utiliza a menudo, ¿no? Y dice, a diferencia de los demonios de la división que cortan las tramas de la vida a los ritmos de las mareas vitales, los genios, los demonios de la mujer hagnóstica, eso también es un juego de palabra que se ha conseguido traducir con bastante acierto al castellano, ¿no? Porque ella habla de jaca, ¿no? Pero lo hace jugar como agnóstica, gnóstica, ¿no? Usan poderes tutelares de corte para eliminar los sentimientos falsos, las imágenes engañosas y liberar el flujo de las realizaciones luminosas de la presencia, evocando el flujo radiante de las palabras. Los espíritus cortantes del doble filo, lebris, abren los caminos laberínticos ocultos por los laberintos engañosos
y ordenados. Bueno. Y, por no alargar más, pasaríamos a la tercera esfera, a la tercera galaxia, al tercer dominio, ¿no? Que serían las metamorfosferas, que serían las de transformación creativa. Y ahí es que ni me he atrevido, ni siquiera me he atrevido, ¿no? Aún pertenencia a lo de belonging, pero lo de befriending y bewitching, pues lo he intentado ahí traducir por embrujar, encandilar, pero lo de embrujar con H de hembra, ¿no? Para que haya pues el mismo, mantener esta juguetería, ¿no? O sea, yo creo que lo que también caracteriza a Deli es este sentido de humor irónico, muchas veces sarcástico, pero que nos falta, ¿no? Porque al final la risa es lo que empodera, también te cambia el ánimo, te permite distanciarte de una realidad, ¿no? De opresión, ¿no? Libera también energías, ¿no? Entonces, en esta tercera fase de metamorfosferas, ¿no? De esta conversión, de esta transformación, de esta creatividad, habla de estos tres términos que, vuelvo a decir, no me he atrevido ni a traducir, porque también marcan un estilo muy propio, ¿no? Del verbo be, que podría ser ya, que significa ser, pues de él le pone guión y le añade ing. Le gusta ing, le gusta gerundio como algo que se está realizando, actualizando ahora mismo, para evitar confundir este ser, ente, con un sustantivo que pueda ser captado, ¿no? Ella habla en ese sentido más en forma fenomenológica, ¿no? De actuar, de actualización, de realización del ser, de pertenecer, donde curiosamente, ¿no? O sea, la pregunta que nos lanza es ¿dónde perteneces? ¿No? ¿A dónde perteneces? Y nos aconseja pues separarnos de ciertas, pues eso, redes, ¿no? En las que estamos inmersas, pero tener esta conciencia y posibilidad también de separación física, ¿no? Donde la integridad corporal, la corporeidad, la vivencia, el tacto, ¿no? La casta tocable, nos resuena de la diapositiva anterior, están muy presentes, ¿no? Luego, otro principio que para mí también es pues el principio de esta biofilia creativa, ¿no? Befriending, ser amigas o ser amistando, como lo ha traducido Carmen Rojas Martín, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos la biofilia, ¿no? Este anhelo de las mujeres por experimentar la conexión ontológica con todo lo que es elemental, ¿no? Que implica reparar y entretejer las realidades elementales que se han separado de la conciencia, las que han caído en el olvido, ¿no? Las brujas son muy conscientes de la urgencia implícita en el propio pertenecer, de superar nuestra amnesia, ¿no? Superar el olvido y volver a la anamnesia, ¿no? A este recordar, ¿no? Y luego pues comenta que en esta ser amistando, en este befriending, ¿no? El poder elemental de ser feliz, tal como recordamos la felicidad elemental, nos dice, es realizable. Por lo tanto, no debemos, de hecho, no podemos renunciar a nuestros esfuerzos de acercarnos a su actualización por nuestros propios medios. Y es justo ahí cuando da la definición del feminismo que ya habíamos presentado antes, ¿no? La metamemoria es profunda y vasta. Las mujeres que recopilan las piezas que componen la verdad se están moviendo más allá de la civilización. Este movimiento implica la gracia natural. Dado que los saltos agraciados de las mujeres pertenecientes no se pueden lograr de forma aislada, ahora exploraremos más profundamente el problema de la comunicación, que es el de entablar amistades, que eso es lo que dice befriending, ¿no? Y luego también nos invita a este realismo, ¿no? de ser amigas, estar radicalmente conectado con pertenecer. Esto último es las mujeres patriarcales se desean, metapatriarcales se desean mutuamente y a lo que se anima mutuamente, porque ya el mero anhelo, deseo de ser, puede provocar la felicidad.
Ser amiga despierta en una mujer su sentido de pertenencia, su foco télico, ¿no? Del telos, de orientación. Ser amiga implica tanto el florecimiento de la pertenencia como una condición importante para excitar y mantener la pasión ontológica. Y luego viene pues el texto que os iba a comentar sobre las mujeres de Palestina. El espectáculo trágico de la ira de las mujeres árabes. Esto es la cita de la página 469, año 1984. El espectáculo trágico de la ira de las mujeres árabes y judías que se disparan mutuamente ilustra este escenario creado patriarcalmente. Se podría pensar también en las mujeres de Irlanda del Norte y del Sur, de Ucrania y de Rusia. Se podría pensar en la comunidad local de las mujeres, donde las divisiones a menudo no tienen nada que ver con la causa común del feminismo. Las mujeres pueden caer fácilmente o ser empujadas en el olvido del hecho de que la opresión radical, étnica y sexual, que es el modelo primario y universal de la victimización, es un invento masculino. Es innegable que las mujeres de todo el planeta soportan exigencias y compromisos abrumadores. Por eso, y a pesar de este hecho, las musas continúan tejiendo contextos de ser amigas que apuntan más allá de la asimilación o aislamiento. Las sirenas amigas atraen a las mujeres a los lugares donde la amistad femenina cobra vida. Hace un bellísimo resumen, ¿no? Cuando habla de las mujeres pueden desarrollar el potencial de amistad profunda y transformadora. Significa sumergirse juntas en las maravillosas profundidades de la metamemoria. Significa viajar juntas más allá de la civilización, siempre en todos los sentidos, más profundamente hacia las metamorfoesferas. Este ejercicio de la lujuria para compartir la felicidad, para responder con otros a las llamadas salvajes de la pertenencia, implica el despertar de los poderes extraños de encandilar, embrujar. Las mujeres extrañas, las brujas, saltan a este tema en el siguiente capítulo, ¿no? Que no voy a entrar, pero sí voy a resumir, ¿no? Que este embrujar consiste en compartir el deseo de realizar, de actuar, de ser. Y a eso es lo que nos invita, ¿no? En este maravilloso, inspirador libro de Eli, y es al final un viaje, ¿no? Un viaje al que pues nos invita a que nos embarquemos, y con todas estas pinchitos de su genio, ¿no? Genio demonio, pues cedo la palabra, estos minutos que nos quedan para este diálogo tan fructífero que podemos entablar ahora entre todas. Antonina, qué barbaridad. No puedo creer esta impresionante traducción que has realizado de un libro que ya nada más nos lo platicas y verdaderamente me quedo, pero con los ojos cuadrados, podríamos decir. Seguramente, Mary, tú piensas lo mismo, porque es una traducción de tantas metáforas y de tantos modismos o palabras inventadas propias que lo hacen todavía muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, bueno, Antonina, no me queda más que felicitarte por este trabajo realizado de tantos años. Me contabas que iniciaste la traducción con la pandemia. No sé si quisieras platicarnos algo. Mary, no sé si tú también quisieras conversar ahí entre las dos. Vamos abriendo diálogo también. La gente que está acompañándonos tanto en Facebook como en el Zoom, si quieren ir dejando sus preguntas, levantando la mano, vamos a hacer esto una conversación conjunta. Mary, ¿qué quisieras preguntarle? Bueno, siempre quiero decir gracias por la traducción. Me parece que es muy útil para ver de nuevos ojos el trabajo de Mary Daly, y también felicitarte el trabajo, porque realmente no es fácil.
quiero también decir algo que no hemos decidido, que es, yo pienso que Mary Daly era también mística. Y quizás esta palabra sería útil para pensar en ella. Su manera de ver el mundo en un trébol, ¿no? Clover. Era para mí muy llamativa, que era más que nada mística, un poco romántica en cuanto del mundo también. Y segunda cosa que quiero decir es que no era fácil su vida y su trabajo. Por ejemplo, la pregunta que preguntaste, ¿por qué está todavía en Boston College? Pero la verdad es que al fin de su carrera no hubo otra universidad que iba a llamarla, porque su reputación de ser no solamente difícil, entre comillas, las mujeres somos difíciles, pero también esta cuestión de post-cristiano me parece juega un papel bastante importante. Tercer punto sería en cuanto de ing, bewitching, befriending. Creo que eso viene directamente de otra línea de filosofía de la época, que era lo del proceso, la filosofía del proceso de Alfred Lord Whitehead. Y está eso era en un sentido el opuesto del tomismo y todo eso, pero más bien la idea de que la vida está siempre y las cosas están en proceso, estamos actuando, no, la diferencia entre lo que decía Mary Daly, actuar y ser. Y me parece muy importante saber eso en cuanto de la historia de la filosofía. Y en cuarto lugar, me pregunto, ¿quién eran los modelos de rol de Mary Daly? Y dudo que tenía una profesora en su larga carrera, a pesar de las monjas en los primeros años de sus estudios universitarios en la College of St. Rose, y también, gracias a Dios, a las hermanas en el primer título de doctorado. Pero realmente, yo supongo que en sus últimas experiencias en Friburgo, que ha tenido ninguna mujer como profesor, porque no hubo. Pero cita a veces Nell Morton, N-E-L-L-E, Nell Morton, una mujer presbiteriana profesora de educación cristiana en la Universidad de Drew, en New Jersey. Era muy amiga de Nell Morton y está citada varias veces en su trabajo. Nell tenía 20 años más que Mary Daly y está muy radical en su manera de pensar como mujer del sur, como mujer en educación cristiana, como mujer no ordenada, pero una mujer muy radical en su feminismo. Y finalmente, quiero decir que hay un nuevo, lo que llamo un nuevo antiguo libro de Mary Daly no publicado. La estudiante de posgrado de la Universidad de Fordham, Meg Stapleton Smith, encontró en los archivos de Mary Daly un manuscrito inédito, aparentemente escrito entre la Iglesia y el segundo sexo y más allá de Dios Padre, entre esos dos libros. Entonces, al principio del siglo 70. El manuscrito se titula provisionalmente Catolicismo, fin o comienzo. Catolicismo, fin o comienzo. Es la última lucha de Mary Daly con cuestiones relacionadas con la Iglesia que simplemente eran aburridos para ellas, cuando había tantas otras cuestiones que afrontar. Así que se abandonaron el manuscrito poco menos que la mitad de su plan. Entonces estaba planificado como 6 o 7 capítulos y después 3 o 4, ya, no más. Saldrá dentro de aproximadamente un año y será publicado por Cambridge University Press con ensayos de algunos de nosotros que son los estudiantes de su trabajo. Pero ese libro ayuda a explicar el gran cambio en Más allá de Dios Padre y por qué se puede decir que era más bien filósofa que teóloga en los últimos años. Y también, ¿por qué podríamos decir, yo diría,
con todo una ciudad post-cristiano, porque no estaba interesada ni siquiera en la religión, mucho menos el cristianismo, después más allá de Dios Padre. No sé si eso explica algo o ayuda con algo, pero me parece importante. Y como nota de pie, no entiendo bien la opción de la traductora de Argentina, aunque quiero hablar con ella sobre outer course, ex órbita. No entiendo ex órbita. Curso exterior sería otra cosa, pero lo más importante es que outer course es un juego de palabras feminista en cuanto de coito. Entonces, intercourse y outer course. Entonces, se pierde todo esto, este chiste y esta manera de repensar la sexualidad. Y me parece una pérdida. Pero quiero hablar con ella la próxima vez. Bueno, Sí, sí, sí. Además, lo que acabas de decir enlaza con la pregunta de Ana María en el chat, cuando se dice, ¿por qué es tan desconocida incluso en el mundo feminista? Desde luego en el mundo teológico, por el hecho de ser considerada cristiana, o sea, ya esto la descalifica, ¿no? No debería, no debería. De hecho, yo la encontré en una escuela de teología feminista. Y además yo la defiendo en el sentido de que por muy postcristiana que podamos decir, al final en sus obras de madurez, que entiendo que es a ver, la estructura es tan tomista y las influencias de Tillich, o sea, yo conté todas las citas de estos dos autores y vamos, que no se puede negar en ese sentido la influencia, pero esto también sirve a un propósito, que de hecho por eso pude defender una tesis doctoral de Mary Daly sobre la teología católica, ¿no? Que, vamos a ver, si de base de la teología feminista ella encuentra a Santo Tomás, pues quién me dirá que no puede ser una teología feminista la de Mary Daly, ¿no? sí, yo siempre digo que Mary Daly. Sí, pero yo siempre digo que Mary Daly, no sé si puede traducirlo porque es un chiste al estilo de Mary Daly, pero yo siempre lo llamo a peeping Thomist. ¿Sabes que la expresión peeping Tom? ¿Sabes eso? ¿No? No, Peeping Tom es una persona que está mirando cuando uno está sacando sus ropas o uno está en privacidad, en su privacidad. Peeping Tom, un peeping Tom, así. Y siempre Mirón, digo que es un peeping. ¿Ah? un mirón, mirón. Sí, pero entonces yo siempre la llamaba peeping Thomist. Quiere decir que es un juego y ella siempre se ríe, pero me parece eso es un poco la contradicción de Mary Daly y lo brillante de Mary Daly, que podría sacar las cosas y, bueno, inspirar a los demás a hacer lo mismo. maravilloso, Mary. Vamos a darle la palabra a Sara González López, que está aquí desde Puerto Rico. Si quieres prender tu micrófono, bienvenida, Sara. Muchas gracias. Solamente es para comentar sobre por qué a Mary Daly no se le ha dado el destaque que ella se merece, por lo menos aquí en Puerto Rico, y me parece que yo como observadora y por mi propia historia, que no viene al caso ahora, pero sí le puedo decir que estoy en este mundo de la teología feminista como desde el 1995. Mi trabajo de maestría trató el tema y mi trabajo de doctorado también, y la he leído, no tan a profundidad. De hecho, de Pure Lust no lo había leído, solamente había visto los comentarios. Y lo que sucede, una parte, no sé si es la experiencia de ustedes, yo personalmente considero que en estos últimos años de este siglo XXI, que bueno, ha habido un boom nuevamente del feminismo y de la teología feminista sobre todo, pero hubo un momento que hubo lo que nosotros le llamamos, como aquí en Puerto Rico, ustedes saben que tenemos relación bastante fuerte con Estados Unidos, tenemos muchas palabras, pero llegó un backlash, o sea, hubo como que un repliegue, involución, si le queremos decir, en donde como que todo se detuvo. En el seminario donde yo estudié, incluso
el curso de teología feminista se detuvo porque no había quien lo diera, porque la persona que lo daba se fue de Puerto Rico y no había nadie y no había el interés por parte de ¿verdad? La administración en ese caso, y por un tiempo hubo como un vacío. Y entonces ese vacío contribuyó a que cuando volvemos a retomar, que es lo que está sucediendo ahora, no se retoman las, las escritoras y las pensadoras fundacionales, sino que entonces comenzamos en otro estadio. Y entonces ya se le hace un poco difícil volver a esas personas originales, a menos que no, como tú, Antonina, y en mi caso también, se trabaje una tesis doctoral que requiera que tú dig in, o sea, que investigues y vayas a la profundidad de los comienzos. En mi caso, pero yo tampoco estoy graduada de una universidad que sea reconocida tampoco ni tan siquiera en el seminario que yo estudié. Yo soy graduada del Graduate Theological Foundation, que es una institución católica no muy reconocida. Pero como yo estuve involucrada, o sea, he estado involucrada todo el tiempo, leyendo y manteniéndome, pues sí puedo, tengo bastante claro esos fundamentos. ¿Verdad? El Valerie Sadin, ¿verdad? El ensayo, los mismos trabajos de la compañera casi, ¿verdad? De Karl Barth, que también están bien relegados y casi nadie, de apellido von Kirschbaum, ella, nadie casi la conoce. Sin embargo, ella trabajó teología bien temprano. Y fue acompañante de Karl Barth la que leía los trabajos y se los corregía a Karl Barth. ¿Qué sucede? Eso es lo que yo pienso. Y entonces comienzan en otro estadio. Y lamentablemente en ese estadio donde comienzan, piensan que se lo saben todo, pero realmente, y que no tienen que darle el valor que tienen estas, que fueron las fundantes de un asunto que para mí es vital, ¿verdad? Mi vida, ¿verdad? Se va sobre todo en el asunto de la violencia, es lo que nosotras trabajamos más acá en Puerto Rico. Y pienso que es por eso que los cursos incluso que se dan de teología feminista no tocan. Lo más que te pueden decir es que si Dios es hombre, el hombre es Dios. Que es ¿verdad? Es la cita famosa de Mary Daly. Pero no van no pueden ir más allá. Tal vez el tiempo, ¿verdad? Es que realmente yo pienso que es un asunto bastante circunstancial. Pero gracias aquí en el caso de Puerto Rico y Latinoamérica, hay muchas teólogas que se han dedicado, sobre todo Argentina, y por ejemplo están los manuales estos de Teologanda, que son como 3 o 4, yo no sé por cuál van ya, pero yo los tengo todos, y eso ayuda. Pero con todo y eso, las personas hoy están más por hacer una teología más de tipo cotidiana y que sea como funcional al entorno, que estar filosofando en este asunto. Y Mary Daly realmente es una filósofa, y es una filósofa que a mí personalmente ¿verdad? Me provoca lujuria en el sentido en que ella, ¿verdad? Lo comenta en este libro. A mí me fascina todo lo que ella escribe. Luego entonces tenemos, ¿verdad? Que eventualmente, ¿verdad? Se va desarrollando la teología queer, ¿verdad? Que también la teología queer es una teología también que mueve los cimientos. Y entonces hoy en día todo lo trans está moviendo y removiendo. Así que, pues nada, ese es el aporte mío desde acá, desde el Caribe, a Muchas lo que gracias, pueda. Sara. Pues yo pienso con esto que dice Mary, que en un año sale una publicación, esto que encuentra Antonina, que que se han traducido también sus libros en América del Sur, no sé en qué parte dijiste. A ver, esta, que es la traducción de Outer Course, es Editorial Sabina, que está en Madrid también, Ah, pero la autora es Carmen
Martín Rojas, es que nunca sé si es Rojas Martín o Carmen Martín Rojas, que es sevillana que vive en Argentina. O sea, Y está trabajando ella también la traducción del Wikidary, que digamos, la traducción va a ser brujedario del título, pero es verdad que, vamos, que lo que acabas de comentar, o sea, lo poco que se ha traducido han sido los libros de la juventud, como quien dice, y las obras, los platos fuertes, o sea, donde realmente está la riqueza del pensamiento de Deleuze, están aún por traducir, y tengo muchas ganas de coger Amazon Grace, Quintessence, Gynecology también, que queda allí, pero bueno, poco a poco, porque yo es lo que comentaba a Andrea, que yo creo que el asunto me ha superado. El reto de la traducción me ha superado, o sea, yo considero pues eso, que es una traducción, pero seguro que habría podido ser una traducción mucho mejor. Y bueno, pues mira, a las siguientes ediciones. a mí me parece que has hecho un trabajo maravilloso y que has traído a la actualidad el mensaje de Mary Daly para cada una de nosotras en castellano, cosa que es muchísimo más accesible. Desgraciadamente el libro cuesta trabajo encontrarlo en México, nos lo están pidiendo por aquí. Creo que todavía no está en ebook, me parece que ahorita nada más está físico. Ojalá que la editorial dé el paso y lo haga ebook, que sea un poco más accesible también en precio y en forma de obtenerlo. Y por aquí nos está diciendo Mía Vidal, dice, gracias Antonina por la exposición. No sé si Mía, ¿se lo quieres decir, Mireya, tú directamente? Me encantaría escuchar tu voz. Hola, buenas tardes, pero tú lo estabas leyendo muy bien, ¿eh? Va, va. Bueno, lo he puesto en el chat. Es una pregunta más bien por pura curiosidad para trazar un poco también el recorrido del desarrollo de Mary Daly y desde el puro desconocimiento. Yo confieso que todavía me estoy leyendo el libro de pura lujuria, estoy a mitad, lo voy cogiendo y lo voy dejando a ratitos. Pero quería retomar la cuestión que preguntabas, Antonina, era una cuestión retórica, una pregunta retórica que lanzabas, que decías, bueno, ¿cómo se relacionaría Mary Daly con el movimiento actual LGTB? Y entonces yo me preguntaba, me despertaba la duda de qué le diría Mary Daly a Judith Butler. Mary Hunt, would you like to answer? No. Bueno, yo no sé lo que le respondería Mary Daly a Judith Butler, pero lo que sí sé, Judith Butler y Mary Daly estarían de acuerdo en una cosa, que el feminismo es el que te encuentra, ¿no? O sea, es como esta gracia que ella hablaba de la gracia natural, ¿no? Porque la gracia en la teología, ¿no? Es sobrenatural, pues no, ella habla de la gracia natural. Y ojalá pues eso, disfrutemos de sentirnos feministas, de serlo, no solo parecerlo o de denominarlo, sino que realmente que esta experiencia nos coja para que, pues eso, lo que pues dijo Judith Butler en 2018 cuando recibió el premio de la paz, ¿no? En Cataluña, de hecho. Y es una entrevista que dio en TV3 cuando habla, pues eso, el feminismo es el que te encuentra. Pues en esto seguro que estarían de acuerdo las dos. Sí, yo también creo que Marcela Alturreit podría ser también alguien que podría dialogar en este sentido muy interesante, ¿no? En esta forma de constructiva y una forma de inventar nuevos términos y de proponer sobre todo nuevos caminos. Y bueno, aquí está Yo Cintia diría diciendo... que para completar eso, yo diría que no sé cuál era la relación entre Judith Butler y Mary Daly. No sé, puedo averiguar. Pero lo más importante es que Mary Daly también hizo un tipo de teología performativa. Por ejemplo, una de sus más llamativos actos era ser la primera mujer invitada a predicar en Harvard, en la iglesia memorial de Harvard.
Y eso era en el año, no me suena, 72 por ahí. Y se hizo la predicación terminándolo con la invitación a toda la gente en la iglesia a salir con ella. Se llama The Walkout, The Great Walkout, el salir de la iglesia. Bueno, usaron... Otoño 1971. 71, ok, porque yo llegué en Éxodo. 70, ok, sí, porque yo no estuve, pero, y muchas personas se fueron con ella, caminando en esta iglesia, no enorme, pero una iglesia bien protestante en su estilo, bien Harvard en su poder, y saliendo de la iglesia. Y una mujer después decía, bueno, pero fue adentro después para tomar café. Y entonces eso implica la ambivalencia muchas mujeres tenían hasta ahora con el trabajo de Mary Daly, que por un lado sí, salir, pero era un acto performativo a la Judith Butler, creo. Yo diría también que la teología es un negocio. Y como un negocio, ser anti el cristianismo, que es el producto de mucha teología, no sería una manera de vender libros. Por eso creo que muchas personas no sé mucho de Mary Daly. Y por otro lado, como crítica de las feministas, muchas feministas académicas de los campos de ciencias políticas, de literatura, de psicología, etcétera, tenía tanta rechazo de la religión en sí, que rechazaron también la brillancia de teólogas como Mary Daly, Rosemary Ruther, Elizabeth Schussler Fiorenza, Ivone Guevara, Caterina Halkes, mujeres cuyas teologías tenían mucho que ver ahora y en su época. Y me parece el negocio, el hecho de negocio juega un papel. Bueno, gracias. Muy interesante, Mary. Bueno, queremos agradecer Cintia, que está aquí diciendo mis profundos agradecimientos a Mary y a Antonina por presentarnos de una manera tan cercana la sabiduría y el conocimiento de Mary Daly. De Ana María, que ya dice gracias por dar a conocer esta gran mujer que enriquece nuestra genealogía. Y la pregunta ya la respondió también Antonina. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Está diciendo Cintia. Y bueno, pues sí, está en Verbo Divino, es la editorial. Esperemos que pronto lo tengamos aquí también en Latinoamérica. En Cátedra, perdona, Andrea. Ay, perdona, en Cátedra, ufale, sí, en Cátedra. Y muchas gracias, hermoso trabajo y mejor presentación a seguir sembrando. Gracias por recuperar orígenes tan importantes para seguir comprendiendo lo que nos hermana. Y pues no me queda nada más que agradecerles a cada una de ustedes por haber estado aquí, por habernos acompañado. Creo que este libro da para muchísimas más ponencias, para muchísimo más estudio, para muchísimo más diálogo y sobre todo abrir nuestra mente, nuestro corazón para nuevas posibilidades de ser mujer y de ser mujer siendo iglesia nosotras, compartiendo nuestro feminismo y nuestro quehacer teológico. Les agradezco muchísimo, las invitamos, este jueves tenemos otro webinar que espero que no se lo pierdan, va a estar también muy bonito. Y bueno, pues las abrazo desde aquí, abrazo a Marisa también en recuperarse de su operación y que tengan ustedes muy bonita noche, tarde, día, según en donde nos estén acompañando. Gracias Mary, gracias Antonina, gracias a cada una, un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Muchísimas gracias. Gracias. Bye, bye. No, gracias. Hasta luego, Mary.